¿Cómo creen ustedes que vaya a ser el día del gran anuncio en donde se presenten estos seres con nosotros? Y la pregunta es, ¿cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Pero dicen que ese día va a cambiar todo, ¿no? Y si se meten la gente a investigar, se meta a ex. Ya están entre nosotros y no nos hemos dado cuenta, porque también puede ser así. Él es un contactado de seres de Andrómeda. Aquí en México en específico hay muchos lugares. Y estática, se deja de escuchar el dron y no cayó, no, nada. O sea, todos así de... ¿Y tú qué viste? ¿Qué pasó? Nada, ¿no? Completa negro. No sé por qué abro los ojos y veo un poco hacia arriba y veo como si estuvieran unas personas paradas viéndome fijamente, ¿no? Y solo los viste, no te hablaron, no te Los vi, pero era una señalaron. mirada muy fija como... ¿Cómo están? Qué emoción estar aquí frente a ustedes y con dos personas que quiero muchísimo. Bienvenidos a Archivos Desclasificados de Encuentro OVNI, por ponerle un título, porque recordemos que esta palabra OVNI ha tenido muchísimas clasificaciones en los últimos años. Y yo no vengo a convencerlos, vengo a investigar con ustedes. Hoy les voy a presentar a los dos señorones que tengo a mi lado. De mi lado derecho tengo a mi señor Alan. Alan, bienvenido. Mi querida Les, qué gusto tenerlos aquí, qué emoción. Esto es algo que hemos trabajado desde hace mucho tiempo y bueno, al final, tanto fan como en lo personal, los que están allá afuera, ya lo iremos platicando ahorita poco a poco, pero estoy encantado de estar con ustedes. Gracias. No, hombre, bienvenido. El encanto es de nosotros, de tenerte aquí sentado. Y tenemos de mi lado izquierdo a una persona que también quiero mucho. Abner, bienvenido. Muchísimas gracias, Leslie. Y tal cual, como un encuentro. Así se dio este programa. Entonces, estoy muy contento de haberlos encontrado, chicos. Entonces, gracias por la invitación y estamos aquí en este encuentro entre amigos, muy padre. Así es. Este encuentro literalmente surgió un día en una plática de amigos en donde nos dimos cuenta que los tres teníamos este gusto y esta fascinación por estos fenómenos que de repente vemos en el cielo, en películas, que yo creo que todos hemos escuchado acerca de ello, y creo que una de las cosas que nos une más es la curiosidad acerca de ¿existen? ¿No existen? ¿Son? ¿No son? Y sobre todo, este va a ser un lugar en donde vamos a explorar lo desconocido, acompañados de grandes invitados, expertos y apasionados por este gran fenómeno. Yo con esto quiero iniciar y les quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Cómo creen ustedes que vaya a ser el día del gran anuncio en donde se presenten estos seres con nosotros? ¿Creen que va a ser amistoso? ¿Creen que va a ser más gubernamental? ¿Creen que va a ser algo más fantasioso, quizá como nos lo han mostrado en infinidad de películas? ¿Cómo creen ustedes que vaya a suceder? Y la pregunta es, ¿cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Porque ya escuchamos a políticos de Estados Unidos, ya en el Senado, diciendo, oigan, tenemos información, sabemos que existen militares, exmilitares, gente de la NASA, Así es. ya diciendo, hay información. ¿Cuándo la van a decir? ¿Cuándo la van a sacar? ¿Y cómo la van a sacar? Yo creo que tenemos que investigar un poquito y seguramente tenemos mucha ignorancia en ese sentido. O sea, hay mucha información que seguro no nos ha llegado. También está esta teoría que te comenta que posiblemente, o sea, cuando podamos tener este encuentro, este acercamiento o esta revelación de vida extraterrestre, puede ser un evento deportivo a nivel mundial, ¿no? Locura. Entonces, Así tal cual, o sea, así tan relajado. Así de- Y vénganse, en una carrera. Vamos al estadio porque ya van a llegar. o sea, imagínate que en el mundial, en la inauguración, aquí en el estadio Azteca, Banorte, X, ¿no? Pues estén así en el medio, en el espectáculo, en la inauguración, o sea, en el partido, y que empieces a ver algo en el cielo, ¿no? Algo impresionante, que vayan llegando y que digan, ya llegamos. O sea, pero eso no sería, no sé, es que o sea, trato de correr la película. Ok, ¿Se porque suena imaginan? muy peliculoso. Pero se imaginan ahí en el estadio y de repente que la nave llegue y baje. ¿Cuántos años nos han tenido como con información muy escondida? Y de repente así como en un estadio, ¿no les parece como...? Pues es que justo creo que desde a finales, al inicio de los 2000, más bien, perdón, empieza con todo este tema de meter más películas, más series, más libros enfocados al Así tema, es. ¿no? Y se comenta que te van preparando para que la gente lo vaya asimilando y no sea tan diferente y sea algo más común, algo más, un tema de conversación más casual, digamos, como en este caso, y cuando pase, pues no la gente sientas entre... el sopetón, quizá. Justo, no caiga la gente en esta O locura. sea, sí nos han ido preparando con todas las películas de ciencia ficción y todo lo que hemos visto desde niños. Yo me acuerdo que desde pequeño, desde E.T., pues ya veíamos como, Totalmente. ¿no? Esas historias que en ese entonces pues eran sorprendentes, hoy las vemos y sí ya tenemos como más información Sí. de una película a otra.
¿Será esta película que estamos platicando antes de arrancar de Steven Spielberg Justo. También, a ver, la llave y la puerta para eso? Justo, yo creo que han habido muchas películas en específico que se han mencionado, que justo hablando de este tipo de fenómenos, a veces no se refieren tal cual al fenómeno, sino que se refieren mucho a dimensiones. O sea, otra de mis preguntas que justo les quería hacer es, ¿en qué momento despertó su curiosidad por este tema? Y por ejemplo, para iniciar la conversación, a mí me inició la curiosidad viendo Interestelar. Yo un día sentada dije, ok, a ver, en Interestelar se habla de traspaso de dimensiones y de traspaso de metáforas y de cosas muy lineales que al principio la gente decía, son fantasmas. Y realmente en Interestelar no se habla de fantasmas, se habla de un traspaso de lo que nosotros vemos normal y de que evidentemente se conectan planetariamente y por otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué tal si es así o qué tal si realmente ya están entre nosotros y no nos hemos dado cuenta? Porque también puede ser así. Híjole, es muy interesante. Me recuerdo la infancia cuando iba en la primaria. Tenemos un profesor que se llama Agustín Hernández, ¿no? Y él es una persona muy culta, siempre leía, investigaba y pues eran los 1990 y tantos. Y era padre tener educación física con él porque te empezaba a platicar del monstruo del lago Ness, de los extraterrestres, de Pie Grande, de mil cosas que obviamente cuando estabas chico pues causaba tema. Incluso hasta los padres de familia metían quejas porque luego los niños no podían dormir porque traíamos Oye, tanta ¿qué les cosa. está contando este Justo, maestro? ¿no? Pero al final eso fue lo que empezó a despertar esta curiosidad en mí, ¿no? Y luego ya en casa, pues con libros y leyendo y viendo películas, Encuentro cercano del tercer tipo, también hablando de Steven Spielberg, que ahorita platicamos más de esa película. Y conforme va pasando el tiempo, pues sí me pongo a leer, me pongo a investigar. Tengo la fortuna de conocer en algún momento a una persona que se llama Héctor Galicia, que ya lo tendremos aquí de invitado. Él es un contactado de seres de Andrómeda. Y él cura con energía en un lugar muy famoso aquí en México que se llama Focotonal. Este lugar que significa frecuencia universal de energía cósmica, donde sale energía de la Tierra y entra la energía del espacio. Y cuando llegas tú a Focotonal, pues dirás, ¿qué hay aquí, no? O sea, la arquitectura tiene que ver con la familia, o sea, es un castillo. Ya en algún momento platicaremos de eso, incluso iremos para poderlo contar con para todas vivirlo. las personas. Justo. Pero lo que pasa ahí es increíble, ¿no? O sea, es un lugar que sana. Nada más de estar ahí, pues te sana, ¿no? Obviamente ya te explican un poquito más de cómo va pasando el fenómeno, el proceso, etcétera, etcétera. Pero cuando estás ahí pasan cosas que son inexplicables. O sea, no le encuentras razones al tema de que escuchas un eco, al tema de que tienes los ojos cerrados y ves colores. O sea, es un lugar increíble, ¿no? Entonces, conforme han pasado varias cosas en la vida, o lo que he ido haciendo, o he ido conociendo, que vamos a Roswell, Área 51, o sea, genera una pasión impresionante y cada vez hay más preguntas, y luego llegas y dices, ya no quiero pensar eso porque ya no sabes ni para dónde vamos, ¿no? O sea, y cada vez son salen más cosas. y más cosas, Sí, ¿no? justo. Y ya no sabemos si nos da curiosidad o miedo, ¿no? Que de repente también es ok, a ver, es un tema muy, muy extenso que lleva muchos años de investigación y que realmente siento que la persona que no está enterada al 100% hoy de muchas cosas es porque no ha tenido la curiosidad de meterse a cualquier buscador y googlear cualquier tipo de información. Yo creo que aquí en México en específico hay muchos lugares en donde se han visto avistamientos, valga la redundancia, en donde se ha tenido mucho contacto. Mi familia es de Tampico, Tamaulipas. Yo creo que es uno de los estados, Tamaulipas, que más abarca justamente todo este círculo ovni, y de hecho en Tampico se han visto de verdad muchísimas cosas en el cielo. No hay huracanes desde hace no sé cuántos años y todo tiene que ver con esto. ¿A ustedes realmente les da curiosidad o les da temor el tema? O ambas. Yo creo que el primer instinto es la curiosidad. Y después sale todo la Sí, parte claro, emocional, claro. donde hay gente que se apasiona, hay gente que le da miedo. Pero si se fijan, todos estamos tocados con ese tema desde que nacemos. O sea, todo el planeta en general. Y yo que soy del norte, desde niño igual, pues se acostumbra mucho a ir de campo, entonces allá es como muy fácil llegar al campo y una noche estrellada la disfrutas muchísimo. Y justo, como no tenemos esta contaminación de luz, pues parte de... Sí, el espectáculo que Claro. tienes de las estrellas, ¿no? Y entonces ahí pues te quedas viendo y ahí platicas, de ahí salen las anécdotas, de ahí sale todo. Y justo, pues siempre ves las estrellas fugaces y ves cosas. Y desde pequeños había un lugar allá, existe un lugar en La Rumorosa, en Baja California, pues que se conoce también porque es
pues es un lugar también donde Sí, han de visto avistamientos. muchos avistamientos. Hay un caso muy específico. Muy famoso, sí. Y pues ya desde pequeño, o sea, desde pequeño ya traemos este tema todos, que luego me gustaría platicar sobre esta memoria colectiva que tenemos, sobre eso, y sobre estas películas que han hecho sobre esa memoria colectiva. O sea, todos en algún momento hemos, te digo, tocado como este tema, y luego entonces viene unos porque dicen, eso no existe, quizá otros por miedo. Que es un poco la negación, justo, yo siento. A mí, para mi punto de vista humilde, sin ofender a nadie allá en casita, cada quien tiene su criterio. Sí. Pero a mí me parece muy egoísta que nosotros como seres humanos, por ponernos una denominación y un adjetivo calificativo, tengamos el egoísmo y la inconsciencia de decir que somos los únicos seres en toda la galaxia y en todo el universo tan gigante que hay fuera de nuestro planeta Tierra. Sí, sí, es. O sea, por ejemplo, hace ratito que comentabas, ¿no? Los puntos que hay en México, que son muchísimos, ¿no? O sea, por nombrar uno, sí, Tampico es un lugar hermoso con mucha historia que muy poca gente conoce, creo yo, ¿no? Por el tema de que vivía la novia de Porfirio Díaz y todo lo que mandó él a hacer allá, el tema de los aeropuertos, los trenes. O sea, es un lugar muy bonito y no es un lugar que esté explotado turísticamente, ¿no? O sea, al final. No, realmente no. Y hace justo un año que empezamos con un tema de Amupac, que es esta base intraterrena en el mar que hace que, bueno, se cuenta, hay un contactado muy famoso que se llama Juan Carlos López. Hay que invitarlo también. Hay que invitarlo. Juan Carlos López, ven Juan a Ramón sentarte López. por acá, por nosotros. favor. No la quiero regar, Juan Carlos o Juan Ramón, pero bueno. Sí, lo vamos a decir para que nos acompañe. Y él es un contactado y él ha tenido estas visiones dentro de la base de Amupac, ¿no? Y él te platica la historia y él anda pues enseñándote diferentes lugares porque al final no solamente está Amupac, ¿no? Hay muchos puntos de energía donde como bien dices, hay este tema de avistamientos. Está La Rumorosa, la Zona del Silencio, está Peña de Bernal, está Tepoztlán. Y que están aquí sí, cerca. súper Al lado. cerquita. Incluso en el Ajusco, en el Cerro de la Estrella, en el Popocatépetl, en Atlisco. O sea, tenemos miles de lugares aquí en México y en Colombia y en Chile y en Argentina, en Perú. O sea, son muchísimos los lugares con avistamientos, ¿no? Un caso muy famoso de los últimos años y que ha generado mucho revuelo y que incluso va a tener una presentación en el Auditorio Nacional es el señor Jaime Maussan, ¿no? Con este tema de la esfera de La Buga. esfera de Buga. Así es. Que está el tema que va la esfera volando y ve cómo caen y él la toma y bueno, a los chicos que estaban ahí la toman y empiezan a hacer investigaciones, eso ya cuando ya está la esfera acá, o sea, es impresionante todo lo que ha desarrollado ese tema de la esfera de Buga también. Que le han hecho infinidad de estudios Sí. Infinidad. y es algo ya tangible, o sea, ahí está. Yo creo que a veces lo que nos pasa al ser humano es justo que este miedo a lo desconocido nos bloquea y que en lugar de abrazar la idea de saber que puede haber, por ponerle puede para no implantarles una idea en la cabeza, pero mi criterio propio es, para mí existen, o sea, y no he tenido el gusto de verlos y ojalá que en algún momento se me bendiga con el poder verlos Con y el poder... encuentro. Porque a mí el morbo sí me gana. Yo soy una persona muy morbosa y entonces yo empecé a investigar y a leer y todo el tema de Jacobo Greenberg y todo el tema de Steven y Ajá. todo el tema de un montón de gente que habla acerca de mil cosas, que hablan no nada más de la conciencia, sino de que existen muchísimas teorías de todos estos seres. Ahora, al humano le incomoda no tener respuestas y eso lo sabemos. El humano lo que queremos son respuestas y es por eso que mucha gente cree que no existen. Si yo te preguntara a ti, Alan, en este momento, dame un argumento del por qué para ti existen los ovnis, ¿cuál sería? ¿Por qué existen los Ajá. ovnis? Si así se pusiera ahorita en un entresijo, en una pared, y te dijera, Alan, ¿por qué? ¿Por qué existen para ti? ¿Cuál es tu argumento? Hijo, yo creo que me quedaría mucho con algo que cuenta la cultura sumeria, ¿no? De esta leyenda de Enki, Enlil, que igual ya lo platicaremos. Y te dicen que son seres que vienen de otra galaxia y al final ellos nos crearon a nosotros, ¿no? O sea, al final somos experimento de alguien más. O sea, yo creo que voy muy basado en eso y que al final, como hay seres de las estrellas, del espacio, de luz, buenos, también hay unos malos, ¿no? Así es. Y al final ya aquí entran muchos temas porque ya se empieza a complicar el tema religioso, digo con todo respeto, entonces pues empiezan a contarte estas historias que te va cambiando tu pensamiento y tu forma de ser por completo, ¿no? Entonces yo sí creo que existan y yo voy más a que vienen de otras galaxias y nos crearon a nosotros. Sí, y yo creo que también la información no la tenemos todos, ¿no? O sea, la misma iglesia tiene símbolos que están estudiados, que ves en una pirámide, que ves que la trae un papa, que ves que existe en la iglesia.
y que realmente no hay un fundamento real, ¿no? Sí, no, y tampoco se encierra en algo, digo, hay muchísimas crestomanías al respecto, o sea, También. y evidentemente se habla de, bueno, crestomanía, leyenda, como ustedes le quieran llamar, fábulas, ¿no? Fábulas acerca de esto. Conspiración. Conspiraciones, que de repente cambian mucho, depende de la cabeza de cada quien, Sí. pero creo que es algo que está muy evidente, o sea, si nosotros como personas y como seres pensantes decidimos abrir un poquito nuestra cabeza y quizá abrir nuestro criterio y no estar tan cerrados al no, tampoco estén abiertos al sí, simplemente al no sé y al puede ocurrir. Y creo que quizá eso nos ayudaría mucho para que el día que llegue el encuentro, a nosotros tres nos hagan menos daño, ¿no? A nosotros no nos coman, por favor. Exacto. Nosotros sí creemos en ustedes. Pero aparte la información ahí está, ¿no? O sea, científicamente ya encontraron un planeta lejano, parecido a la Tierra, mucho más grande, pero con las mismas características de clima, vegetación, tierra, agua. Entonces, pues eso ya de entrada. Habla de que Sí, algo de que raro hay algo por debe allá. de haber, ¿no? Sabe. Pero te dicen, está muchos años, miles de años luz y nunca vamos a llegar, así que bueno, ya olvídenlo, ¿no? Sigamos con lo que estamos. Yo creo que también, con todo respeto, justamente sin meternos como ni en temas políticos ni en temas religiosos, tocándolos muy por encima, creo que también muchas veces es lo que se nos quiere ocultar y lo que no se quiere que a veces nosotros como individuos sepamos. O sea, todo este tema de la prohibición de entrada al Área 51, ¿no? Todo lo que se tiene, justamente que creo que el Área 51 es lo más conocido al público, que es el mismo término de ovni, que es algo que se escucha mucho y de repente nosotros decimos, ¿por qué eso del Área 51 si yo realmente nunca he investigado de ello? Y es por tanto que lo escuchamos y que a veces hasta nuestro algoritmo de redes nos lo pone muchísimo. Entonces ahora viene mi otra preguntita. ¿Ustedes en algún momento han tenido algún acercamiento, han tenido alguna experiencia cercana a estos seres? ¿Han visto algo en el cielo de lo que dicen, a ver, esto un avión no es? O sea, tampoco es un satélite. ¿Qué es esto, no? Sí, a mí me ha pasado en estas anécdotas de la infancia que les digo, en así cielo estrellado, de repente cosas que ves, la luz que viene y de repente se desvía de una forma que dices, Muy un avión no lo extraña, puede no puede hacer. ser, claro. O sea, la estrella fugaz pues tiene su trayectoria. No, así de repente y en unas oscilaciones que dices, eso no, ni avión, ni estrella. Entonces, sí, de ese tamaño. Y otras también, aquí en el Ajusco que me pasó a mí, yo vuelo drones de carreras. Ay, es cierto. Y en la vista de toda mi familia, de todo el mundo, se eleva el dron. Un lugar donde, igual antes de ir, yo no sabía que ahí no se levantaban los drones. Pero ¿Cuál es el motivo? No hay ningún motivo en específico, solo no se levantan. pues hay temas Hay de un letrero que magnetismo. dice, no volar drones porque se los llevan los ovnis. Porque se lo roban. En mi caso se lo robaron. Entonces, estos como son análogos y no Sí. tienen como tanta cosa que se les pueda manipular, eso es algo muy mecánico, vuelan a 150 kilómetros por hora. Rapidísimo. Entonces, a la hora de elevarlo, se escucha el sonido que levanta el dron, porque son muy escandalosos, y de repente se apaga. Aquí son de primera persona, entonces te pones un visor acá y estás viendo lo que ve el dron, ¿no? Entonces de repente se levanta y estática, se deja de escuchar el dron y no cayó, no, nada. O sea, todos así de... ¿Y tú qué viste? ¿Qué pasó? Nada, no. Completa negro. Estática, solo estática. Entonces, pues fue una cosa muy extraña, la verdad. Y Aquí no fue uno, ¿no? Fueron dos. Fueron dos. Dije, bueno, pues traíamos tres, ¿no? Pero salió el uno, se perdió. Dije, bueno, el otro. ¿Quién sabe dónde se fue? Entonces levantamos el otro. Dije, lo voy a volar más bajito. Para no perderlo de Para vista. no perderlo de vista. Pues así, tal cual, se eleva, todo lo estamos viendo y de repente, bye. Y se le fueron 25,000 pesos en unos minutos. Adiós. No, 50 porque se llevaron los dos. No, pues escríbele para que te lo regrese. Una cosa súper extraña, ¿no? El tercero ya no lo volé, obviamente. No, ya el tercero sigue acá. Ese no lo vamos a Ese volar. no. Ese está asegurado aquí. Tepoztlán no volvemos a levantar un Nunca más. dron. Nunca más. Alan, tú cuéntame, porque de ti me sé varios. Sí, hablando de Héctor, pues con él tuve una muy fuerte. Estábamos haciendo una meditación igual en Puerto Teotihuacán y pues era un lugar, una cueva que literal tenías que entrar agachado, pues ahí pegándote con las piedras, no sé qué. Nos sentamos varias personas. ¿Cerca de las pirámides? Cerca, sí, por la zona de Teotihuacán. Ajá.
Yo estaba más preocupado en ese momento porque nunca había hecho una meditación, ¿no? Y yo dije, ¿cómo voy a meditar, no? O sea, ¿qué voy a hacer, no? Ajá. Entonces yo iba maquinando eso de qué voy a hacer, porque aparte creo que va a durar como 2 horas o 3 horas la meditación. Y yo dije, wow, pues yo qué voy a hacer tanto tiempo ahí, ¿no? Total que ya llegamos, nos sentamos, Héctor empieza a llevar la meditación. Y después de un tiempo, tú eres Héctor, estaba aquí yo y las demás personas, ¿no? No sé por qué abro los ojos y veo un poco hacia arriba y veo como si estuvieran unas personas paradas viéndome fijamente, ¿no? Ok. Entonces eso para mí fue traumante porque todavía tengo la imagen acá y era algo como muy lógico porque estaba la cueva y estaba, o sea, era de no creerse, ¿no? Entonces cuando pasa eso yo le pongo la mano a Héctor en el pie, ¿no? Porque Sí. estás como en posición de loto, ¿sí se llama así? Sí, así es. Es flor de loto. Bueno. Procede a hacerla. Eso, justo. Que por cierto me va a Entonces, quedar así, que cómodame ese. le toco el pie a Héctor, pero él sin verme y así como que me hace con la mano de tranquilo, ¿no? Y me hace así un 2. Y yo, sí, son los 2 Sí, que estoy son viendo, 2. ¿no? Total que ya cerré los ojos. 4, güey. Seguimos, pasaron unos minutos, ya no fue tanto, y ya empieza a hablar de como para que regreses de la meditación. Salimos y dice, o sea, sin haber yo le he dicho nada ni nada. Bueno, a ver, Alan, platícanos del acercamiento que tuviste con 2 seres aquí. ¿Qué? O sea, ¿tú cómo supiste si estabas aquí con los ojos cerrados, no? Ha sido lo más fuerte que me ha pasado. Traumante en un momento. O sea, Claro. creo que esto lo platiqué con mi mamá, mi papá, mis abuelos, así en corto, pero no abiertamente, ¿no? Y solo los viste, no te hablaron, no te Los vi, pero era una señalaron, mirada no te- muy fija como... O sea, literalmente les pusiste rostro. Sí, Ay, qué y fuerte. estaba ¿Y oscuro. cómo eran? Eran como esta parte que te comentan de los nórdicos, o sea, con facciones muy finitas, o sea, Ok. como si tuvieran el cabello largo hacia atrás, pues así como plateados, digamos. Tampoco veía muchos colores porque era Muy todo blancos. oscuro, grises. Eso ha sido lo más fuerte y es algo recuerdo que lo tengo muy fuerte y de guau, ¿no? Y en el cielo, pues sí, es como dice usted, ¿no? O sea, muchas luces que van de un lado para otro y dices, eso no es un avión, ¿no? O sea, eso es diferente. Y me emociona, pero al final, a raíz de eso, me dio miedo. O sea, al final sí existe Claro. ese miedo de De lo desconocido, De ¿no? lo desconocido, ¿no? ¿Me van a hacer daño o no? Es ¿Cuáles son sus completamente normal. intenciones? Creo que también sería muy narcisista de nuestra parte el decir, no me da miedo. Yo creo que a todos nos da pánico porque evidentemente Claro. acabas de dar la clave, es el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber si son amables, si no son amables, a qué vienen, qué quieren, qué es lo que buscan. una anécdota rápida de hace unos meses. Cuando estoy en Tampico, hace un año, compro un marcianito de peluche que venden ahí en Playa Miramar y ya estoy con unas personas y me dicen, ¿cómo se llama tu peluche? ¿No? Yo, pues, no tiene nombre. Pues, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Luis Alan. Ah, pues ponle Lucho, perfecto. Y entonces para mí los marcianos se llaman Lucho, ¿no? Está bueno. Y llegando a casa con mi hija, que tiene 3 años, le dije, se llama Lucho, ¿no? Pero para mí también era importante que ella empezara como a convivir o a ver este tema de los ovnis extraterrestres marcianos, como le quieran llamar, por si en algún momento ve uno que no se me vaya a Que no se espantar, espante, ¿no? claro. Ay, me encanta, ojalá mamá tú hubieras hecho eso también. Y entonces un día estamos ahí en su casa, estamos en el cuarto, ya estamos por descansar, suponiendo que esta es la cama, mi hija está acá, y aquí hay una puerta que abre así como el pasillo, ¿no? Y entonces está parada mi hija y ve hacia el pasillo y dice, hola. Y vuelve a ver a mi esposa, ¿no? Y ¿a quién le dijo hola? ¿A quién le dijiste hola? A Lucho. Me Ándale. paré y me asomé y ya salí, busqué y pues no pasó nada, ¿no? Ya me volví a acostar. Pero obviamente cuando salí del cuarto así la piel chinita y fría y dije, ay, en la madre, no me voy a ¿No espantar. le preguntaste Sí. cómo era Lucho? Pues es que siempre ha sido como el marcianito verde, o Ubicó sea, como los que tenemos en acá, allá, por aquí hay varios, ¿no? O sea, Nos encantan, por cierto. o sea, para ellos ese es Lucho, ¿no? Ajá. Me volví a acostar, pasaron unos minutos y le dice, bye. ¿A quién le dijiste bye? A Lucho. Ya no salí de la habitación, pero sí, también fue apenas. Y recién el lugar otra vez, ¿no? ¿Mandé? ¿El lugar en dónde fue? En mi casa, tu casa, eso fue tal en mi cual. casa, sí. Sí, serio? pero en mi casa está un altar hasta el marcianito y todo el rollo, ¿no? O sea, sí es algo que vivo mucho. Me que se impresioné vive mucho diario. con esa historia porque de verdad los niños son muy sensitivos. Sí, claro. Y sí, se sí. habla mucho que los niños siempre tienen este tercer ojo, se le puede decir así, Sí. a lo mejor de una manera ignorante, pero tienen esta Sensibilidad, sensibilidad, exactamente, gracias, para poder ver cosas que a lo mejor los adultos ya con el paso de los años pues vamos perdiendo inocencia que quizá Justo. estos seres, y no nada más Justo. voy a hablar de los ovnis, también se puede hablar de que evidentemente los fantasmas, estas personas, o sea, todo lo que tenga que ver con algo dimensionalmente fuera de nosotros, Sí. siempre los niños van a tener más sensibilidad. Sí. Ahora viene otra pregunta. ¿Ustedes creen que las personas
necesitamos ver algo para creer o que hay personas que no han visto y que aún así creen. Por cultura yo creo que sí necesitamos ver. Comprobarlo. En lo general, ¿no? Pero pues existe también esta parte sensorial que todos tenemos, que unos desarrollan más, otros menos. Así es. Pero el ser humano lo tiene, o sea, lo vibramos, lo sentimos. Es algo que siempre decimos, no sé cómo explicarlo, La intuición. pero lo siento, ¿no? Es como... Y esa parte no la puedes hacer como muy racional. O sea, Claro. está entre nosotros, pero no tenemos a ciencia cierta algo que nos explique. Dirían en Entonces- mi rancho vulgarmente, los pelos de la burra en la mano. Exacto. Sí, o sea, al final del día yo creo que para este tema del fenómeno ovni, de los extraterrestres, pues hasta que no se compruebe algo al 100 y nos metan un susto de que ya llegaron, de que vamos una nave, o sea, algo más fuerte, que es creo que a donde vamos, y espero estar con vida y poderlo ver. Que nos toque, También. que nos toque, ¿no? Ojalá. toque, ¿no? Si quieren abducir a alguien, me formo. Increíble. Aquí hay Este, 3 voluntarios. Aquí hay 3 voluntarios que nos gustaría vivir la experiencia de Sí, cerca. claro. O sea, y me dice mi esposa, ¿no? Y si vienen ellos, ¿tú te vas? Y yo así, sí, no, bueno, no sé, vámonos todos. Ándale, pero me las puedo llevar, así tú, pero me abducen con mi esposa y mi hija, por Sí, favor. justo. Sí, sí, ¿no? sí. No, a ver, ahora viene una pregunta un poco más profunda. La experiencia personal, en su punto de vista, ¿creen que vale más que una prueba científica? Pues es que tú lo vives, ¿no? O sea, él lo estaba contando su anécdota y tú y yo nos lo podemos imaginar. Total. Y No, la y gente sí, que nos está viendo chinito. se puede imaginar. Pero tú que lo viviste, o sea, es Y otra... esta parte del recuerdo lo tengo como si hubiera sido ayer. O sea, fue tan fuerte, yo creo, que sí, o sea, es algo que no se me ¿Y ha tú borrado. volviste a soñar en algún momento con ellos? Nunca más. O sea, solamente los viste esa vez. Los vi esa vez y empezaba con el tema de las meditaciones y el tema de meterme muchísimo en esto, ¿no? Tuve otra experiencia después en la boda de una prima en el desierto de los Leones, también algo fuerte, fue con mi mamá de hecho. Muy loca, muy extraña, ya luego platicaremos esa anécdota y a raíz de eso me dio mucho más miedo todavía y fue como un ya no quiero, ¿no? Porque no sé qué vaya a pasar, o sea, no sé qué Claro. todavía hay que más allá y empiezas a ver como otras cosas muy extrañas, Claro. ¿no? Y no me había metido nada, ¿no? Pero sí Claro. son como cosas muy, muy fuertes que dices, bueno, vamos a darle tiempo. O sea, ahora te cuesta trabajo meditar a raíz de la visión que tuviste y de la presencia que tuviste en ese momento. Sí, yo creo que sí. Claro, te cambia. causó un cierto trauma. Y Yo un creo que cierto hice yo un temor. bloqueo, ¿no? Sí, Claro. es lo que te voy a decir, te bloqueaste y entonces a bloquear como que ya no volteas. A veces creo que cuando más lo queremos y cuando más lo Sí, buscamos, justo. No será. es cuando menos se da. Yo creo que cuando tú estabas en este momento en el que estabas meditando, simplemente estabas dejándote sentir, por algo se te manifestaron enfrente, por algo se te presentaron, o sea, por algo se te presentaron. Creo que fue una forma de decir, aquí están. ¿Y tú estabas escéptico en ese momento? Me gustaba el tema y me atraía mucho. Y me invitaron allá. De hecho, yo no conocía a Héctor. Héctor ni sabía de mí, yo creo. Bueno, a lo mejor y sí, pero me invitó. Pero nunca te dijeron, ¿ves que vas a tener ahí el contacto con alguien? O es nada más vas a meditar y ya. Me invitó una familiar de Héctor, una prima o sobrina de Héctor, que se llama Brenda. Me dice, vamos a Teotihuacán con mi tío, ¿no? Ah, pues vamos a Teotihuacán con el tío, ¿no? Sin Era más padre la información. aventura. Sí, a la aventura, claro. Sí, sí. Y llegamos a Teotihuacán y pues pues no fue así como la clásica ida de la calzada de los muertos y que súbete a la pirámide, no, o sea, fue otro viaje completamente diferente, ¿no? Y pues fue el tema de la meditación, entonces pues yo no sabía, por eso estaba todo nervioso, dije, ¿qué va a hacer 3 horas allí sentado y con los ojos Claro, cerrados, no? Qué tripsote. Entonces, pues ya empezamos. Entras a meditación, te sientas. Sí, o sea, súper tranquilo y bueno, empiezas con el tema de la respiración, él te va guiando, ¿no? Con esta parte y ¡pum! O sea, ya cuando volteo y los veo dije, sí, ha sido lo más impactante. ¿Y duró mucho ese encuentro o fue muy Yo creo que fugaz? fueron segundos porque al final cuando los veo, pues estoy así estoy despierto, estoy imaginándome, quiero enfocar, pero no puedo. Ya cuando siento como la mirada fuerte hacia los ojos, sí dije, ay cabrón, ¿no? Entonces ya mejor cerré los ojos, le pongo la mano en el pie y pues él así de tranquilo, ¿no? 2, cuando volteo Aparte, ya no los están. ojos, los viste con los ojos, o sea, literal, no tenías los ojos cerrados, los tenías abiertos. Sí, no, es que abrí los ojos como pues, de que vas despertando y quieres ver qué show. Sí. Entonces abro los ojos, Pues los no veo. estaba soñando, no era un tema que te fuiste... Sí, sí, No, exacto, no, de no. que de repente Ajá. puede No, decir la gente, no, fue un viaje dimensional. consciente, o sea. súper consciente. Ay, mira, Y además tenías a alguien a un lado que te dijo, platícanos de tu
contacto. Sí, que Héctor, hiciste. justo Héctor, así Ajá. el que tiene como esta parte de, pues es contactado desde que es niño. Ya nos platicará su historia a detalle y todo el tema de la Héctor, sanación. por favor, ven a sentarte aquí ya. Que nos platiques esa anécdota. Definitivamente. Sí, es muy interesante. Aparte de su plática, es muy agradable, ¿no? O sea, estás platicando con él y es como todo paz, o sea, muy agradable. Pero realmente Héctor, preguntando como muy por encimita, porque lo vamos a tener aquí sentado, no se dedica realmente al tema objeto volador no identificado. Héctor te habla mucho del tema de sanación. Ajá, ahorita no vive ya en México, vive en Ok. otro país. Tema Y de energía. Viene de vez en cuando. Ya nos platicará, digo, para igual no decir cosas que no son, pero ya nos platicará él más a detalle esta parte. Qué impresionante, Héctor. Pues estás invitadísimo a venir a sentarte por acá. Vamos a ir cerrando este primer capítulo. Estoy muy contenta, muy emocionada. De verdad, se dan cuenta que esto ni siquiera es generacional, todo lo contrario. Simplemente somos 3 personas, 3 amigos que nos sentamos en este lugar porque Archivos Desclasificados para nosotros es esto, una plática amena entre personas que creemos y que tenemos una conciencia de que no somos los únicos en este universo, de que definitivamente el día que llegue el encuentro en el cual nosotros podamos ver a estos seres de frente, mínimo nosotros ya miren, tener un pasito adelante, porque si tenemos que correr, vamos a correr más fuerte que ustedes. Venimos en paz. Venimos en paz y todo, y a dar paz y paz, corremos, hijos. Estoy muy contenta, gracias de verdad, Gracias a Alan, ustedes. por creer en nosotros, porque todo salió a raíz de ti. Todo esto es gracias a que un día empezamos a platicar de objetos voladores no identificados y hoy estamos sentados aquí para Viviéndolo. Encuentro OVNI, que ya les iremos contando, Sí, que muchas es gracias. Gracias a ti. Y Se vienen cosas muy grandes. Es lo que te iba a Así decir es. justo. Hay que platicar de lo que se viene, los invitados que vamos a tener. Sí, la verdad es que somos muy afortunados, digo, todos estamos dentro de un medio muy importante, ¿no? Creo. Conocemos a mucha gente, en este caso el tema del fenómeno pues es muy importante, es muy padre, ¿no? Y ya se le ha abierto la invitación a diferentes personas, a Johanan Díaz, a su esposa Lourdes Gómez, a el señor Juan Carlos de Tampico también le vamos a comentar, Ay, qué Cristal emoción. Silva, Alex Garza, o sea, muchos amigos que tenemos que nos pueden acompañar, el señor Alfredo Dame, que también dice que existen los extraterrestres. Ya estaremos con ellos más adelante y bueno, vamos a hacer un gran evento que después platicaremos también. Que va a Y- estar padrísimo. Ya nos platicó Alan y Está está increíble, increíble. prepárense, Sí, va a ser porque va a ser el evento del año. Va a ser algo muy, muy grande que estamos trabajando en conjunto de muchas personas. Toru, que ya lo irán conociendo también, que aquí nos está escuchando y que seguramente nos estará haciendo algunas observaciones por ahí. Pues muchas gracias de nuevo y nos vamos con esta simple frasecita. Tal vez no nos guste el tema, tal vez el tema es el que nos busca. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.